Como decíamos, tuvimos una semana de mucho activismo por los derechos humanos, ¿no? Después de, bueno, comentarios y homenajes que no sé si vale la pena profundizar tanto, pero sí en términos de una derecha que hoy un poco quiere hacer lo que quiera, ¿no? Y que, bueno, la sociedad misma y la gente en las calles no se los está permitiendo. Muchísimas gracias por venir, María, y también... Bueno, me olvidé, disculpa. Augusto, sí. Augusto por estar acá en el piso. Nada, primero eso, preguntarles qué sintieron esta semana, ¿no? Con la movida de la gente en las calles. Y bueno, la verdad que para nosotros fue bastante fuerte. Imagínate que todo lo que decía Villarruel, todo lo que estuvo ocurriendo esta semana son como para nosotros medio un déjà vu, ¿no? Como nietos del genocida, un poco lo que se escucha es lo mismo que escuchábamos nosotros en nuestra casa. Así que, nada, demasiado triste y nosotros decíamos, bueno, no puede ser que otra vez esté volviendo a lo mismo. Sí, ¿querés contarnos? No, totalmente adherió a lo que dice ella, con suma preocupación, no tal vez con una cuestión de miedo, porque estamos convencidos de lo que militamos, de lo que hacemos, de quiénes somos y a quiénes le podemos llegar, pero sí con mucha preocupación porque realmente el odio que genera esta gente es un odio destructivo, que destruye, que combate, que genera un peligro real y existente, pero que nosotros estamos convencidos que con el amor que militamos, que profundizamos, que defendemos, vamos a contrarrestar y de hecho creo que lo estamos haciendo. Pero esto con suma preocupación porque son discursos que vuelven a salir al aire, que vuelven a instalarse y que generan un peligro. A mí me gustaría saber, quizás ir un paso atrás, ¿no? Para poder contextualizar a la gente y que ustedes también en sus propias palabras les puedan contar qué es Nietos Desobedientes y también qué es lo que buscan con agrupándose, organizándose. Bueno, en mi caso, nosotros cuando decimos que somos desobedientes, contexto. Desobedientes es un grupo de familiares de genocidas que reconocen la condición de genocida de nuestros familiares y la repudiamos completamente. Bueno, él y yo somos nietos, justamente nietos de genocidas y al momento en que nos enteramos esto, por lo menos en mi caso, es una cosa de decir, bueno, se me ha negado la identidad durante mucho tiempo, yo tengo 20 años, me entero de esto a los 18 y nada, es una cosa que decir, bueno, repudio todo accionar militar, no me interesa que sea de familia o ajeno a mi núcleo familiar, y es una, no sé cómo decirlo, pero es como una obligación la que tenemos nosotros, ¿viste? De estar todo el tiempo repudiando esa cuestión. Augusto, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cuándo te enteraste? Bueno, yo me entero en 2019, también soy nieto de un genocida. Me entero justamente cuando comienza el proceso, ya casi llegando a la sentencia. Que bueno, él lo juzgan en San Luis y lo sentencian en San Luis. Y en ese momento yo cuando comienza ese proceso ya final de las sentencias que me entero, justamente porque él tiene que trasladarse de Buenos Aires a San Luis. Y nada, es así un poco lo que dice María, que te cae esto de también como que uno pierde o siente que pierde su identidad porque aquel abuelo que él creía que era un abuelo paternalista, presente, sano, afectivo, se da cuenta que todo eso se cae porque evidentemente hay dos cuestiones que no son posibles, que no son potables, y es que a la par de que ese abuelo era tan cariñoso, tan bueno, tan perfeccionista con uno mismo, y te acompañaba todo el tiempo, te ayudaba, te explicaba, te llevaba, era un abuelo presente, a la par escondía todos estos sucesos macabros, oscuros, perversos, y que bueno, que a mí me caen a cuenta en ese momento, en 2019, en este proceso ya casi llegando a la sentencia de él. Sí. Mariano Paso decía muchas veces ella se nombra como ex hija, ¿no? de Checolats. Es una historia bastante fuerte también. Sí. Y bueno, Mariana siempre remarca esto de no querer invadir, si se quiere, lo que tiene que ver la lucha de las víctimas directas del genocidio, ¿no? De las víctimas del terrorismo de Estado. ¿Cómo ven ustedes ahí en empezar a activar, a militar en espacios así donde, bueno, de repente te encontrás con las madres, las abuelas, con hijos e hijas de todo lo que sucedió desde el 76 hasta el 83. Sí. ¿Cómo se sienten ustedes también ahí? ¿Qué precauciones tienen? ¿Cómo piensan ahí avanzar, digamos? Bueno, es una cuestión creo que súper importante y delicado también, ¿no? Sí, totalmente delicada, pero creo que era la pieza que le faltaba
al círculo de derechos humanos que hemos formado en Argentina, que es totalmente exitoso, profundo, virtuoso y proyectual para todo lo que es nivel internacional, lo que se ha logrado en la Argentina. Y creo que nuestra parte era la parte o la pata de la mesa que le faltaba a todo eso como familiares de genocidas que repudiamos totalmente los crímenes que las personas de nuestra propia sangre cometieron. Sí. Sí, además también está como esta cuestión un poco de la culpa. Una línea que tenemos mucho nosotros en la historia de desobedientes es decir, bueno, no somos culpables por el accionar de nuestros familiares. Es como que uno, viste, está intentando hacer esa separación todo el tiempo. A mí el apellido, yo tener el apellido de mi abuelo no me conlleva a decir que alabo todo el accionar represivo. Y, y con respecto a, bueno, a las abuelas y madres de Plaza de Mayo, es una cosa que yo una vez tuve un sueño medio falopa. A ver. Que me acuerdo que estaban las abuelas y las madres de Plaza de Mayo y estaba yo. Y yo les pedía tipo como un perdón, ¿viste? Decía perdón en nombre de mi familia, perdón en qué sé yo, no sé qué. Y me acuerdo que, bueno, le hablé un poco en Historia de Desobedientes. Historia de Desobedientes es como un gran núcleo de contención para nosotros. Por lo menos yo cuando ingresé era como una cosa de decir, bueno, ya no estoy sola. O sea, hay gente que le pasó lo mismo, hay también familiares genocidas que pueden, viste, repudiar y decir, yo no quiero estar acá, porque como decías vos recién, o sea, yo también me nombro como ex nieta de genocida porque uno elige de qué lado estar. En estas cuestiones uno toma partido y bueno, por lo menos en nuestro caso decimos yo no quiero ser la nieta de un genocida porque estoy acá repudiándolo públicamente. Pero esa cuestión de la culpa siempre, viste, estuvo. Estuve leyendo un poco y leí también que en este último tiempo se sumaron otros nietos, otras nietas. ¿Cuántos integran o también por qué creen que se dio, ¿no? Que en el último tiempo más nietos y nietas se quieran agrupar y esto que vos decís, ¿no? También quieran sentirse acompañados. Y yo creo que, bueno, la cuestión de derechos humanos siempre en nuestra historia vuelve una y otra vez y cada vez el colectivo está tomando como más difusión, es decir, como decía recién Augusto, ¿no? Es muy importante hacernos públicamente nosotros y decir que se puede ser familiar de genocidio y repudiar el accionar militar, pero nada, nietos somos más o menos un total de, ¿cuántos tenemos? 5, por ahí no somos muchos, la verdad, porque también nosotros tenemos como esta parte que son nuestros viejos, o sea, mi vieja, mi viejo, que uno dice, bueno, no sé, me habrán contado ellos, no me habrán contado. ¿No? También para que otros pibes y pibas que conozcan o sepan de sus abuelos o abuelas involucrados puedan empezar a acercarse. Sí, desde ya, y esa es un poco la idea, ¿no? Bueno, reitero otra vez en lo mismo, pero decir que nada, hacernos público para decir no te arrastra, el apellido no te arrastra a lo familiar, pero nada, es muy importante eso, estar remarcando todo el tiempo que existimos. Sí. Yo también creo que en el surgimiento de esto de los nietos tiene mucho que ver, al ser nosotros parte de la juventud, también un poco el crecimiento que está teniendo la derecha, los discursos negacionistas. Todo esto también creo que es un plano que interpela a las juventudes y que hace ver también como nuestra propia postura. Está bien, nosotros defendemos ciertas ideas, pero también nuestra propia postura interna, decir, bueno, ¿dónde estaba parado yo? ¿Y qué hago con eso? Para poder justamente contrarrestar todos estos avances que estamos viendo del último tiempo, te diría, de los últimos 5 o 6 años para acá. Sí, hay un negacionismo que también, más que negar lo que sucedió, lo celebran, ¿no? Como en cierto punto. Entonces es como una doble... un doble camino que toman y que tienen mucho protagonismo y que de algún modo quieren mostrar a la juventud de Argentina como el votante de derecha o el pibe que no entiende de política y bueno, va y vota a Milei o a cualquiera de su electorado, digamos. Entonces, esto está buenísimo, ¿no? Mostrar una juventud distinta, como politizada desde otra perspectiva, en este caso de los derechos humanos. Y bueno, está bueno, celebrarlo también desde ese lugar y agradecidos porque están acá. Por ahí preguntarles, no sé, Liz, si querés añadir algo, pero yo, desde el punto de vista, más desde los barrios, también vemos mucho esto de no comprender del todo la historia, ¿no? ¿Cómo ven ustedes la importancia de traer aquello que sucedió en el pasado, si se quiere, al día de hoy para poder seguir construyendo un futuro distinto, una Argentina que, bueno, justamente muestre un costado distinto y no uno de terror, uno de que dice, bueno, voy a vender órganos, por ejemplo? Claro. Bueno, totalmente, justamente creo que quien no tiene memoria es muy difícil que pueda alcanzar un futuro próspero, entonces es totalmente necesario justamente mirar el pasado, mirar lo que es la dictadura
y entonces de esa manera poder ver estas personas que hoy están defendiendo estas ideas, trayéndolas nuevamente. Si ya sabemos lo que sucedió en el pasado, si ya sabemos que no se podía hablar, si ya sabemos que no se podía debatir, si ya sabemos las dificultades que pasamos, estas personas hoy vienen y nos lo dicen en la cara, que van a venir y van a ir por eso. Claro. Van a ir por recortes de educación, van a ir por recortes de salud, Sí, van a sí, ir por sí. recortes de libertades, haciéndose llamar esos mismos libertarios. Entonces, creo que de ahí surge todo el compromiso que tenemos que tener nosotros como jóvenes para no lograr que esto pueda suceder, porque justamente, nuevamente, es peligroso. Y ahí está entonces la importancia de ver todo lo que sucedió, que ya lo sabemos, que ya lo vivimos, tal vez nosotros no en carne propia, pero sí somos conscientes de lo que sucedió en esa época y del peligro de que todo eso se esté reivindicando hoy día y del peligro que eso podía llevar para nuestro futuro propio como jóvenes. Claro. Sí, también desde adentro, esto que vos decís que no lo vivimos en carne propia, digo, no lo vivieron en carne propia, pero digo, lo vivieron desde adentro también, con otra perspectiva, ¿no? Pero también, digo, hablan desde el lugar de que fueron parte de la historia, obviamente, como vos decías, no de los hechos, eso no se puede, pero sí también desde otro lugar que por ahí, no sé, nosotros también, como por ahí jóvenes, podemos sostener la memoria y averiguar, informarnos y por supuesto sacar nuestras conclusiones, pero ustedes también están desde un lugar de muy adentro, ¿no? De esas entrañas también, que es muy importante escuchar sus voces. Sí, es una cosa, a ver, no sé cómo decirlo, pero en su momento se construyó un enemigo, que era la subversión, ¿no? Eso que se decía, los guerrilleros, los montoneros, todo eso era el enemigo y había que aniquilarlo. Me parece que hoy en día también lo que está pasando un poco es que se construye un enemigo, se construye alguien a quien odiar, que ahora el discurso de los libertarios, ese alguien a quien odiar, es el Estado. Y la gente dice, bueno, hay que ir contra el Estado, que esto es el Estado, que qué sé yo, que son los hijos de puta, que esto, que lo otro, que hay que sacar esto, hay que sacar lo otro. Y me parece que en esas cosas hay que entrar, ¿no? En decir, bueno, no es todo, no tiene por qué todo ser odio, ni es todo tan trágico como uno se lo imagina, y el Estado no es que es no sé cómo decirlo, un edificio, un castillo donde están 3 señores así tomando té. El Estado somos 3 pirulos que laburamos ahí, gente que labura ahí, y nada más. Pero digo que cómo se vuelve otra vez a esta construcción del odio, ¿no? A construir un enemigo y querer aniquilarlo. No, y que somos todos también, Y ¿no? que En somos cierto todos, punto, porque sí, te autolesionás y de algún modo no tenés un Estado que te acompañe en términos de subsidio de transporte, por ejemplo, o de salud. Desde ya, sí, entender que el Estado está más cerca de lo que uno cree. Totalmente. Que el Estado son las cosas que uno hace donde está. Pero se piensa en general, o es algo que se plantea, a un Estado como alguien que regala cosas para la gente de las villas, ¿no? Que no Como se lo merece encima. es Sí, algo- dicen así. Es como totalmente de un lugar, bueno, estos son los que generan los planes sociales y le regalan cosas a la gente que no quiere trabajar. Claro. Entonces esa bajada de línea es muy seductora en términos de frases cortas, contundentes. También me interesaría preguntarles desde ese lugar, ¿qué lectura tienen ustedes como una generación de las redes sociales también? ¿Dónde sienten que por ahí hay que darle más manija al tema de hacer llegar el mensaje de los derechos humanos a esta generación? Bueno, ahí es justamente donde creo que se perdió la batalla en esta primera parte con lo que es La Libertad Avanza. En la batalla de los medios, la batalla de las redes sociales, donde están metidos todo el tiempo con estos videos cortos, enfatizando videos enfurecidos, agrediendo en contra de ideas que le llegan a la gente y ni siquiera las analiza, como por ejemplo lo que son esto de las propuestas de los recortes de salud, de educación, lo que se instaló con el sistema de vouchers, videos que se viralizaban por redes sociales muy lindos, que uno los veía y decía, claro, sí, me encantaría, a quien no, poder, por ejemplo, llegar a estudiar a la UCA, a la DITELA, pero luego si uno analiza esas propuestas a fondo, son mentiras, son propuestas que son inalcanzables. No es que, por ejemplo, con lo que es el sistema de voucher que proponen, nosotros vamos a poder elegir la educación que querramos, incluso vamos a perder la UBA y todo el prestigio que tienen las universidades públicas en Argentina. Entonces creo que es ahí en esta batalla de medios donde tenemos justamente que hacer algo más, y seguramente que sea una construcción de los jóvenes de animarse a dar Pensar cómo también, claro. ¿no? Claro, de animarse a dar en esos sitios la batalla que necesitamos para lo que Claro. va a ser octubre, noviembre y poder seguir en diciembre.
Sí, de acá en adelante también, ¿no? Por esto que mencionabas. Algo que también estaban preguntando en el chat de YouTube es, bueno, con respecto a sus abuelos o exabuelos, que me parecía interesante por ahí poder escucharlos. Si ellos les hablaban con respecto a lo que había pasado en la época de la dictadura, si es que les hablaban, digo, si también encontraron, o qué encontraron en esos relatos, ¿no? Y bueno, por lo menos en mi caso, mi abuelo siempre fue una persona muy callada. Pero algo que siempre me llamó la atención de él es que él era, viste cuando vos ves a alguien y ves a alguien siniestro, no sé cómo decirlo, alguien que decís, esta persona no me cierra, por más que lo quiera mucho, por más que pasó mucho tiempo con él, es algo que no termina como hacer un clic. Pero él no hablaba más que me acuerdo que en todos los almuerzos, para citar la Biblia. Él antes de cada almuerzo se ponía a leer. Terminábamos, al fin de cada almuerzo también se ponía a leer. Y con respecto, bueno, a la dictadura, yo ya cuando tengo 14, 15 años, cuando ya empiezo a ver el tema antes de saber que él era un genocida, ¿no? Yo esto, como dije, me entré a los 18 años. A leer Un poquito. Sí, tengo 20 años, imagínate, son 2 años todavía, yo estoy procesando todo, Claro. todo lo que está pasando. Pero yo me acuerdo que le preguntaba a él, ¿viste? ¿Y vos qué hiciste? No vos qué hiciste, sino cómo te tocó la dictadura a vos, porque a todos nos tocó de una forma distinta. Y él me acuerdo que me decía cosas como, por ejemplo, que él hizo lo que tenía que hacer en ese momento, cosas como decir, bueno, yo en ese momento ejercía funciones, pero eran todas palabras sueltas, ¿viste? Que nunca No terminabas de hilar qué hacía. No terminé de hilar, y también tengo que reconocer que una parte mía, ¿viste? Cuando vos de repente tenés la verdad enfrente y decís, ¿qué hago? O sea, yo en ese momento tenía 14, 15 años, era una criatura tipo ahí con una historia enfrente, y decir, bueno, ¿qué hago? Me meto encima, me tiro encima, no, me hago la boluda. Y nada, él nunca me miró a los ojos y me dijo, yo fui un genocida. Como digo, no hablaba nada, siempre fue una persona muy siniestra, y cuando le preguntabas eran estas 3 cosas de, bueno, yo laburaba, era un trabajo. Y con el choque cultural, si se quiere, también, ¿no, Augusto? En el colegio, por ahí de repente te enseñaban una cosa y eso, ¿cómo lo llevabas a tu casa? ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, en mi caso lo que sucedió es que justamente en el colegio, y es algo que critico, veo mucho todo el tiempo, es que la dictadura militar, la última dictadura militar, no es un tema que se tocaba naturalmente en lugares donde se tenía que tocar, como por ejemplo en historia, no eran temas que se veían. De hecho, en mi caso, yo me entré a los 16 años y recién comienzo a investigar y a indagar del hecho a los 17 años, y por cuenta propia, ¿no? Por una cuestión de enterarme en el colegio, de saber qué había sucedido en esa época. Recién sí, después cuando ingreso a la universidad pública y lo que es el CBC, estudiar Derecho, todo sí, me dio un montón de herramientas, de materiales, de cosas que tal vez no sabía y que aprendí y absorbí en esos espacios. Pero en lo que es la educación secundaria, por ejemplo, no eran temas que se tocaban, no eran temas que se veían, y casualmente en mi casa tampoco eran temas de los que se hablaban previamente a lo que fue la condena de mi abuelo. Ahí va. No, debe ser muy fuerte también tener tanta información de repente, Claro. asimilarlo y después hacerlo público, ¿no? Desde ese Sí, lugar. sí. Es algo que a mí me pondría muy nervioso, no sé cómo usted... Estoy completamente nerviosa, no sé si se nota, pero... No se nota para nada. Pero no sí. Se nota para nada. Sí, es algo difícil, pero también surge mucho de decir uno, bueno, priorizar, ¿no?, los valores de uno mismo, que no deja de ser difícil, no dar ese distanciamiento, decir, bueno, esta persona conmigo era así, pero a su vez tenía oculto todo esto. Claro. Entonces es una decisión que uno tiene que tomar. Hay una cosa que me gusta decir, que muchas veces lo que está bien y lo que está mal, lo haga quien lo haga. Y en ese aspecto tal vez vivimos en una sociedad muchas veces donde se priorizan los grises y decir no es tan blanco y negro, pero creo que hay situaciones, circunstancias mismas de la vida que te ponen en situaciones de tomar esa decisión y decir no, esto está bien y esto está mal, y tengo que dar ese quiebre para poder seguir defendiendo la vida que a mí me gusta defender, los valores que a mí me gustan defender, y que me gustaría en un futuro ver no solo para adentro de mi familia, sino en la gente que me rodea, en mis compañeros, en mi país. Está buenísimo. En la semana escuché también una de las notas que decía que, por ejemplo, volviendo a lo de Villarruel, es la hija obediente, ¿no? Y en este sentido también quiero preguntarles para ustedes qué significa la desobediencia. Y la desobediencia significa tomar partido e ir en contra, ¿no?
esto lo que venía diciendo al principio, una cosa de elegir no ser parte, eso es ser desobediente. Reconocer que mi abuelo es mi abuelo, reconocer, bueno, mis viejos son completamente negacionistas, pero visualizarlo y decir, yo no quiero ser parte de esto. Eso es un poco la desobediencia. Dejar de lado los mandatos, las imposiciones. Desde ya, y por eso mismo decimos que Villarroel es la hija obediente del genocidio, porque se elige o no se elige. En nuestro caso no lo elegimos, ella claramente lo elige y lo dice contenta, parece. Recordamos que estamos hablando con Augusto de Bernardi y con María Corbalán, y en esto, María, que comentabas con respecto a tus papás que son negacionistas, bueno, no sé si por ahí quieres contarnos y demás, pero ¿cómo fue también ese quiebre? Para con tus padres, ¿no? Porque me imagino que también hay alguna especie de quiebre, más allá de que no sé cómo es el vínculo, digo, tampoco quiero profundizar, pero... Pero sí, por ahí añadir a eso, o sea, en los dos casos, ¿dónde fue esa influencia? Si se quiere, ¿dónde fue? Tal vez en mi caso, por ejemplo, aprendí mucho yendo a la ESMA en excursiones del colegio y digo, mirá, nació un interrogante de ese lugar. ¿Dónde nació ese interrogante en ustedes, digamos? Y por lo menos en mi caso, mira, a mi abuelo le dan prisión domiciliaria en 2013. Y cuando le dan la prisión domiciliaria, yo ahí como que me empiezo, viste, a hacer preguntas. Le preguntaba a mi vieja cosas, por ejemplo, ¿por qué el abuelo no puede salir? Tipo, ¿qué está pasando? Y ella me decía cosas, porque se le están violando todos los derechos humanos, no sé qué, porque lo quieren, es un preso político, decía mi vieja en ese momento. Usaba esas palabras. Usaba la palabra preso político, que bueno, después crecí, dice preso político, me parece que es otra cosa. Pero nada, ¿cómo decirlo? A ver, yo ahí empiezo a tener como esa duda de, bueno, qué sé yo, y vuelvo a lo mismo, ¿viste? Nunca quise enfrentarme completamente a la verdad hasta que... Eras muy chica igual. Sí, era muy chica, pero... Muy chica, pero... Sí, bueno. pero nada, después me acuerdo que a los 18 mi mejor amiga Lola me envía como un montón de notas que estaba el nombre de mi abuelo, que es Rubén Benito Ángelo Macheverría, acompañado de la palabra genocida. Y es ahí la primera vez que yo digo, che, mi abuelo es completamente un genocida. Y la primera vez que lo leí, jamás lo dudé. Dije, es completamente así. O sea, porque de repente, viste, todas mis historias empezaban a cerrar. Mi mamá me contaba cosas como, por ejemplo, que ella de chiquita tenía que salir con 2 guardaespaldas a la calle, que montoneros un par de veces le balearon la casa. O sea, imagínate que yo crecí con todos esos relatos y de repente que me digan que mi abuelo es un genocida, yo digo, sí, es un genocida. Completamente un genocida. Y bueno, yo cuando me entero de esto, me pasa que se lo cuento a mi hermano más chico, y él siguió su vida como si nada, mi vieja siguió su vida como si nada, y yo de repente empecé a creer que era yo la que estaba mal. Claro. O sea, yo pero digo, la intriga quedó en vos ahí. Y la intriga que quedó a mí, tipo, la tengo yo todavía, ¿viste? Pero yo decía, che, ¿cómo pueden seguir toda su vida sabiendo que hay un genocida en la familia? Y yo estoy completamente angustiada. O sea, Claro. ¿quién de los dos está mal? ¿Qué está pasando? Total. Claro. Bueno, en mi caso se da cuando leo la sentencia. Al leer la sentencia y enterarme concretamente de los hechos que había realizado y posteriormente ponerme a ver las audiencias, mucho también el tema de ver la declaración de las familias de las víctimas, de esas personas que ya no estaban, eso profundamente me tocó y me hizo ahí darme cuenta, o creo que fue, de hecho recuerdo el momento, yo estaba en San Luis en el hotel, en ese momento estaban por cassette las audiencias y estaban ahí a un lado, así que me acuerdo que la agarré, puse una, que casualmente era la declaración de la mamá de una de las personas que fue torturada y posteriormente asesinada. Y al ponerme al ver eso, como que tal vez hasta ese momento yo de hecho todavía visitaba a mi abuelo al penal, pero al ver eso fue como que internamente dije, no, hay algo que tengo que animarme a separar, que Sí. por ahí me está haciendo ruido, pero que yo internamente o externamente no estoy queriendo demostrar. Y fue eso lo que me tocó y me hizo ver, no, hasta acá, si yo no me identifico con eso, y de hecho sé que defiendo muchas ideas que justamente le valieron a esas personas ser maltratadas, ser desaparecidas, no dejarlas hablar, coartarles su libertad de expresión. Entonces también me puse en el lugar de, tal vez mi abuelo tuvo esa relación que tuvo siempre conmigo, justamente porque era su nieto, pero si hubiese estado yo del otro lado, no Sí. hubiese tenido ningún tapujo en tener esas mismas actitudes conmigo. Qué fuerte. Y fue un poco eso también lo que me hizo decir, no, está todo perfecto, me encantó lo vivido, pero lamentablemente fue toda una mentira, no era real. Evidentemente hay algo intrínseco ahí también que sucede mucho en nuestras historias, de manipulación por parte de la propia familia, de mentiras por parte de la propia familia, de no contarte la realidad, de no contarte la verdad. Y son todas esas las cuestiones que lo hacen a uno frenarse en un primer momento y tener Sí, sí, miedo sí. de dar el paso.
pero después el propio convencimiento surge, creo que natamente de cada uno de los quienes se van sumando al colectivo, y es eso lo que te hace decir, no, está perfecto, pero es hasta acá. Nosotros tenemos nuestras propias ideas, crecemos, tenemos nuestros valores, y preferimos ser reales con eso a reales a una mentira que seguramente sería mucho más sencilla vivirla, Sí, y no rebelarse, no ser desobediente, pero con todo lo que eso implica, al menos de mi parte, seguro de ella y de todos los que conformamos el colectivo, lo elegiríamos una y otra vez. Augusto, María, si les parece, vamos a un tema y regresamos con usted porque es muy Sí. fuerte lo que nos están Sí, contando. sí. Vamos con Residente, que sacó una canción con vos esta semana. Bueno, estamos hablando con María Corbalán y Augusto de Bernardi. Bueno, nietos, nietas desobedientes. Gracias nuevamente por estar acá. Y bueno, una pregunta que nos surge después de la conversación que tuvimos es un poco cómo, si se quiere, lidiar con esa soledad, ¿no? En términos de pensar qué pasó con la familia, qué pasó con los amigos, al momento de problematizarse esas cosas. Y bueno, y decir, che, yo estoy escuchando, estoy viendo todo esto. Ya sé que no quiero seguir como con este tipo de vínculos porque hay que deconstruir toda una parte afectiva para construir Totalmente. otra. ¿Cómo es eso? De hecho, justamente es un proceso, no es algo que se da de la noche a la mañana, que uno se levanta y dice, che, listo, corto, se termina sí, todo sí. y voy por mi camino. Es sumamente difícil, genera un montón de angustias, de miedos, de preocupaciones. Justamente el qué dirá mi familia, qué dirá mi papá, qué dirá mi mamá, mis hermanos, cuando se lo cuente a mis amigos, qué va a suceder. Y después uno se va dando cuenta que el camino tal vez termina siendo no tan difícil como uno lo pensaba. Obviamente uno se choca una y otra vez con paredes, con muros y va derribando todo el tiempo construcciones, limitaciones, horizontes, todo el tiempo. Y sigue hasta el día de hoy eso. Pero por ejemplo, en nuestro caso, que somos de nuestras familias los únicos que decidieron a día de hoy unirse a Historia Desobedientes, rebelarse a lo que fue el mandato, las decisiones que tomaron nuestros abuelos, sí, no fue fácil. En mi caso, por ejemplo, se tuvo que dar por medio de un proceso. Yo, de hecho, les contaba recién, en un primer momento yo iba a visitar a mi abuelo al penal cuando él estaba condenado durante todo ese primer año. Entonces me relacionaba con todo ese entorno, veía a otros presos en la misma situación que él, de su misma camada, enjuiciados en el mismo juicio, sentenciados en el mismo juicio, y me relacionaba con ellos y entonces escuchaba las ideas que transmitían ellos, y al ser tan joven y al no tener tantas ideas y nociones del tema, les creía. Sí. Creía en lo que ellos me contaban, creía en los momentos que compartíamos ahí adentro. Un poco, muchas veces, en ese primer momento, en ese primer año, lloraba sintiendo injusticia al creer que mi abuelo estaba mal puesto en esa situación. Lloraba al escuchar a quienes yo creía que eran amigos de mi abuelo por estar en ese mismo lugar, y decía, ¿cómo puede ser que se esté haciendo esto con esta gente grande? Y me ponían, pensaba, porque creían lo que ellos me decían, y realmente llegaba hasta el punto de llorar, de tristeza y de sentir en ese momento injusticia. Claro. Y ahí tus amistades o sus amistades también, fueron un rol importante. ¿Cómo acompañaron? Porque me imagino que de esto, al igual que de un montón de cosas, no se sale solo o sola también. No, Entonces, ¿qué rol ocuparon por ahí sus amistades? Y bueno, en mi caso, mis amigas siempre, yo lo digo todo el tiempo, ¿no? La familia es lo que uno elige y ellas son mi familia. ¿Cómo decirlo? A ver, como antes mencionaba que es ella la que me comenta que mi abuelo es un genocida y nada, y fue, al momento que yo me entero de eso, son también 2 años en los cuales yo no hablaba del tema, ¿viste? Yo tenía ese afán de querer desafiar el inconsciente todo el tiempo, ¿viste? Como que el tema no existe. Me iba a dormir, soñaba con eso, estaba presente todo el tiempo, le intentaba hablar con mi vieja, ¿viste? Y mi vieja me decía cosas como, por ejemplo, no, qué sé yo, de eso no se habla. Mi vieja siempre me decía, me acuerdo patente, la historia es historia y por eso hay que dejarla morir, ¿no? Tipo, lo que pasó, pasó y por eso hay que dejarlo ahí. Y, viste, son todas esas cosas que yo me guardaba y mis amigas, viste, me decían, che, hay algo que no estás contando, se te nota que se te escapa por los poros, viste, porque cuando alguien está angustiado se le nota. Y ellas siempre fueron como ese núcleo de contención, el lugar donde yo realmente sentí que tenía una familia. Eso de sentirse amado, de sentirse escuchado, pero nada, con respecto a la relación que uno tiene con sus padres
después de enterarse, ¿no? Que tiene un abuelo genocida. En mi caso, voy a ser sincera, fui medio ilusa. Yo me acuerdo que intentaba tocar este tema con mi vieja esperando a que ella me diga, no, sí, fue un hijo de puta, porque es lo que fue. Fue un reverendo hijo de puta, hizo esto, hizo lo otro, qué sé yo. Y nunca llegaron esas palabras que yo esperaba escuchar. Pero nada más, también llega un momento en el que uno se harta, por lo menos no... Yo ya no vivo en mi casa, es decir, yo no vivo con mis viejos. Después de enterarme de esto también, entre tantas cosas, fue como la gota que rebalsó el vaso. Y nada, y creo que es parte también de romper, ¿no? Elegir lo que es sano para uno, porque tampoco se puede vivir en un lugar donde uno no puede ser. O sea, donde yo no puedo expresarme. En tus redes vos decís que, bueno, tu militancia apunta a dos conceptos claves, que es la igualdad y el amor, justamente. Sí. ¿Cómo unís esas dos ideas en una construcción también, ¿no? De una identidad hoy, en términos... que me parece la palabra clave también, ¿no? La identidad es tan amplia y Sí, las abuelas y las madres nos enseñaron eso, nos dejaron eso. Es un poco de construir eso que tal vez fue codificado con relatos familiares o en un círculo, como decís vos, los amigos de tus abuelos y demás, y volver a empezar de algún modo, ¿no? Como arrancar y ver y generar nuevos lazos. Sí, por eso yo siento que de enterarnos esto, siento que tengo el deber de decir que soy nieta de genocida y que lo repudio completamente, porque es de ahí donde uno dice militante del amor y la igualdad. Soy militante del amor y la igualdad por eso, porque yo repudio completamente el accionar militar, sé que fueron víctimas todos los desaparecidos y nada, es una cuestión de estar publicándolo todo el tiempo, decir se puede ser familiar y estar en contra. Así que nada, siempre es como un núcleo de eso y tener la obligación de decirlo. Vos escribís muchos poemas. Sí. En tus redes vi también ahí, Mirá. no te estuvimos stalkeando. ¿Qué Bien. encontraste ahí en la escritura específicamente? Una manera también de canalizar todo el sufrimiento, la angustia que a uno tal vez le cuesta poner en palabras, ponerlas por medio de la escritura. Lo veo desde ese modo, incluso como a modo de terapia, de esto, de muchas, pues justamente son muchas ideas difíciles las que uno quiere transmitir por el proceso interno también que uno está viviendo, porque no es algo que se terminó seguramente y tal vez sea algo que tengamos que trabajar toda la vida, esto de elegir ser desobedientes. Y desde ese plano creo que la escritura muchas veces ayuda a poder canalizar todas esas ideas que uno quiere poner en palabras por medio de lo escrito. Total. A mí me gustaría preguntarles si es que por ahí en este tiempo, bueno, del cual estuvimos hablando, desde que por ahí se hizo ese clic, si se quiere, si pudieron hablar con abuelas, con madres de Plaza de Mayo, incluso con hijos también, ¿tuvieron algún tipo de acercamiento ahí? Sí, en mi caso, el año pasado cursé una diplomatura en Derechos Humanos que lanzó hijos y tuve la posibilidad de que 2 de mis profesores sean integrantes de hijos. Y nada, desde el primer momento, la primera charla que tuvimos de presentación, me presenté como quien era, un nieto desobediente de un genocida, y se dio la verdad con ellos dos una relación muy linda que desde un primer momento sentí como que me contuvieron, me supieron proteger y permitirme compartir ese espacio que estaban brindando ellos, enseñándome, que me pareció un acto sumamente hermoso, que hijos que habían sufrido tal vez los actos de mi abuelo puedan aceptarme, tomarme y enseñarme cuestiones de derechos humanos por medio de lo que fue esa diplomatura, y a día de hoy seguimos estando en contacto. Son personas súper amenas, llegables, que compartimos muchas ideas, muchas idas a la Plaza de Mayo, muchas tardes y noches de militancia, y que nada, que de mi parte como que me siento súper contento que se haya podido dar esa relación y ese sentido de protección que sentí por parte de ellos fue algo hermoso. Es un poco lo que las abuelas y las madres dicen, ¿no? No justicia por mano propia, sino una Desde ya. justicia distinta, Sí. que es abrazar también desde otro lugar. Por otro lado, también preguntarles más que nada porque, no sé, pienso en nosotros los 24 de marzo son de lucha, de cuando se cae el sol el día anterior hasta cuando se cae el sol del mismo 24, para nosotros, para nuestros barrios y para la militancia por los derechos humanos de ese día, suele ser un día muy largo. Y por eso, sí, es un día de fiesta, sí. Y por eso también preguntarles cómo viven ustedes, ¿no? Cada 24 de marzo. Y por lo menos en mi caso, cuando vivía en mi casa, ¿no? Todos los 24 de marzo era una tortura. Era como decir, por favor,
Siempre está esos discursos de, bueno, mi viejo decía, no son 30.000, que qué están haciendo en la plaza, que por qué van, que por qué esto, que por lo otro, ¿viste? Y yo decía, basta, Martaba, y bueno, y fui varias veces a la plaza, y ahora son, bueno, el año que viene sería mi tercer 24 de marzo sabiendo que soy nieta de genocida, y para mí es como una fecha en la que vuelvo a decir lo mismo, siento que no sé por qué tengo esta carga, ¿viste? De querer pedir perdón yo en nombre del accionar de mi familia, que es algo que vuelvo otra vez a lo mismo. Decimos, no somos culpables, no tenemos nada que ver, pero nada, también lo siento el día más triste de todo el año, como lo deben sentir muchos y muchas. Total, de mi lado también hay como un antes y un después. Sí. En el antes de enterarme eran días como 24 de marzo, sucedía como que pasaba mucho, como un día más, y en ese día más que pasaba, con estas frases negacionistas que mencionaba María, con comentarios feos, que a mí me resonaban y me hacían ruido, pero que yo no era capaz de cuestionar en ese momento. Con lo que fue después de enterarme de la sentencia de mi abuelo, son días como que espero ese día para levantarme y salir a la plaza, salir a luchar, que me genera todo eso, pero a la vez cuando estoy en ese lugar y en ese momento, me genera tristeza, no solamente, y obviamente que es lo principal, las 30.000 personas que no pueden estar con nosotros en ese momento de lucha, pero principalmente como que me llega mucho esta idea de, che, qué cagada en el lugar que me toca estar por el accionar que tuvo mi abuelo, y a la vez como, bueno, está bien, me tocó esta, no lo hubiese elegido estar militando de otro espacio, de otro lugar, pero me toca estar acá, me toca este momento, y nada, y voy para adelante con eso. Son como esas dos sensaciones. Sí. Ya como para ir cerrando, porque la verdad es que podríamos conversar de este tema un montón de cosas. Otra vez gracias por esto, que es también tan íntimo, tan de ustedes, y que no debe ser nada sencillo decirlo públicamente, y más en la radio nacional. Sí, ¿no? Me parece sumamente groso que puedan expresarse. Y por ahí la última para cerrar de parte de ustedes, ¿qué le dirían ustedes a un nieto, a una nieta que está, a una juventud que está del otro lado y de repente sabe que su abuelo, su abuela o lo que fuese, algún familiar, digamos, formó parte del terrorismo de Estado? Bueno, por mi parte, que no tenga miedo a cuestionarse, a animarse a cuestionar a las personas que la rodean. La entiendo profundamente en esto de la manipulación que seguramente sufre, en los miedos que se le generan por escuchar mentiras por parte de su familia y no saber cómo o en qué momento dar el paso de decir basta, de decir yo sé lo que defiendo y los valores que comprendo y que me gustan. Entonces, de ese lado, invitarlo a que se anime, si quiere escribirnos, contactarnos, estamos totalmente abiertos a acompañar el proceso de él de la manera que sea, con todos los tiempos que sean. Sucede muchas veces gente que se suma, se cansa, se va y luego vuelve a sumarse, gente que se suma de un espacio más tranquilo, gente que se suma totalmente lista para ya estar preparada para salir a militar todos los días. Entonces, desde ese aspecto, creo que decirle que lo entiendo profundamente, nosotros pasamos por lo mismo y seguramente lo seguimos pasando. Y entonces extenderle la invitación a que sepa que acá estamos y que, bueno, que será acompañado. Que siempre es posible elegir el otro lado, que nada te obliga a seguir un mandato familiar ni nada parecido. La vida que uno tiene también es un poco lo que uno elige, ¿no? Y se puede elegir no ser parte. Muchísimas gracias a los dos por compartir, como bien dijo Nelson, este relato tan fuerte, y seguramente, como también estuvieron diciendo en las redes, les agradecemos un montón. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes. Vamos con Ana Tijoux. Dale.